¿Qué tal? Bienvenidos todos a Tetrael, bienvenidos al canal una vez más. Esta vez traigo un vídeo distinto. Se formó un pequeño debate en nuestra comunidad que tenemos de WhatsApp, muy activa, y parece ser que hubo algunos términos que no estaban claros, alguna de la parte de la terminología de Tetrael, algunos conceptos que es necesario aclarar también para que todo el mundo tenga un poquito más claro cuáles son los conceptos de Tetrael y cuál es nuestro dato estable. Así que vamos a intentar aclarar algunas de las preguntitas para aclarar todo esto, que puede venir muy bien también a muchísimas personas que nos vayan a ver. Para empezar, pregunta 1, ¿qué es un tetán? Como he dicho muchas veces, el tetán es esa parte conceptual, suprafísica, no encarnada. El 100% espíritu no encarna en su totalidad, solo encarna un 10%, quedando el 90% en su plano correspondiente. Entonces, bueno, ese 90% que queda en su plano correspondiente es el tetán, eso es lo que llamamos tetán. En algunas culturas lo llaman yo superior también, ¿de acuerdo? Eso es respecto a esta pregunta. Pregunta número 2, ¿qué es el yo superior y qué es el yo inferior? El yo inferior sería el 10% encarnado, terrenal. El yo superior sería el tetán, pero los maestros siempre comentan que no les gusta para nada la terminología yo inferior, porque es discriminatoria hacia el 10%, y tampoco le gusta el término de yo superior, ¿no? Al final eso engloba una jerarquía que a los maestros de luz no les gusta en absoluto. Entonces eso de yo superior está mal dicho. Es decir, nosotros utilizamos muchas veces esa terminología para que algunas personas que vienen de otras ramas espirituales lo entiendan, pero realmente el término yo superior no está bien dicho, o a los maestros no les gusta que los nombren así. Pero, igualmente, el yo superior o tetán es más que yo, más inteligente, más lo que sea. Es más que yo. Aunque realmente no les guste que se les llame yo superior, sí, es más. ¿Por qué es más? Es más, pues porque es 9 veces más al final. Nosotros somos un 10%, ellos es un 90%, es 9 veces más. Y lógicamente que el tetán tiene todos los recuerdos de todas las vidas pasadas y de las entrevidas, por lo tanto tiene todos los recuerdos, absolutamente todos. Si una persona aprendió muchísimo de arte en una vida, de música en otra vida, de matemáticas en otra vida, pues será experto en todo eso el tetán. Por lo tanto, los tetanes saben muchísimas más cosas que nosotros, aparte de que también juegan el papel de que al no estar prisioneros de los 5 sentidos físicos, de alguna manera, son capaces de poder percibir muchísimas más cosas que lo que somos capaces de percibir de alguna manera nosotros, que al estar prisioneros de esos 5 sentidos solo podemos percibir lo que nosotros vemos, lo que nosotros podemos percibir por esos 5 sentidos, ellos no. Ellos son capaces de percibir algo que está ocurriendo en la otra punta del planeta o en la otra punta de la galaxia fácilmente, o desplazarse a velocidades que nosotros no podemos. Por lo tanto, hombre, sí que es más, ¿no? Tiene, como digo, todos los recuerdos de todas las vidas, tiene muchísimo más conocimiento, muchísima más información, no está ligado a los sentidos físicos. Entonces, hombre, claro que tiene ventajas. Aparte, él puede hacer una proyección matemática mucho más exacta de lo que puede pasarnos, de lo que es mejor de las decisiones que nosotros podemos tomar. O sea que sí, cuentan con un montón de ventajas que de alguna manera el ser encarnado no tiene manera de poder contar con ellas. Entonces, sí que tiene cierta ventaja, como digo, y es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, de ahí a decir que el tetán, por ejemplo, es un mini dios o es capaz de hacer prácticamente todo, hombre, pues no. Tiene limitaciones porque la perfección no existe. Dios, el absoluto, que nosotros conocemos como Eón, porque así se ha mostrado en canalizaciones, Eón no es la única entidad que es perfecta en la creación. Eón solo hay uno. Entonces, el resto de espíritus, de alguna manera, todos, absolutamente todos, tienen sus limitaciones y tienen sus imperfecciones, y por lo tanto tienen que seguir creciendo, ¿no? Entonces, ¿nos necesitan a nosotros para crecer? Bueno, un yo superior puede decidir no encarnar si quiere. Un tetán, un 100% espíritu, pueden decidir no encarnar, pero encarnando, de alguna manera, se misiona y se aprende mucho más rápidamente todo. Bueno, es algo que valora la propia entidad espiritual en su conjunto, ¿no? Para entender esto tenemos que entender como una gota en un océano. Nosotros decimos, hombre, yo no he tomado cierta decisión. Bueno, porque tú no eres la totalidad del espíritu. Tú eres solo un 10% de ese espíritu. Es como una gota en un océano. Las decisiones se toman en la totalidad de ello, ¿no?
Es así. Entonces nosotros pues perdemos esa conciencia, pero no quiere decir que no hayamos tomado previamente esas decisiones cuando estábamos unificados con ese 90%, cuando éramos 100% espíritus. Entonces, como digo, sí, el tetán tiene muchísimas más cosas, pero de ahí a decir, por ejemplo, el tetán es capaz, hombre, de sanarse él solo. Hombre, el tetán sigue siendo imperfecto y sigue teniendo muchísimas limitaciones, pero muchísimas limitaciones. Un tetán no puede hacer todo, no puede hacer todo lo que considere o todo lo que le apetezca, ¿vale? Podemos ir a la siguiente pregunta. ¿Qué limitaciones tiene el yo superior o tetán? Pues, como hemos estado comentando, el yo superior o tetán no es capaz de... el yo superior o tetán, hay muchas corrientes que se han equivocado mucho con el yo superior y con todo este tipo de cosas. Hay corrientes espirituales, hay incluso corrientes filosóficas, hay autores que hablan de que en el mundo suprafísico todo lo que ocurre es perfecto, de que allí no se sufre, de que todo es luz, de que todo es amor, y eso es falso. Es falso porque en el plano suprafísico también hay roles del ego, también hay engramas, y se sufre. Los maestros de luz sufren por los demás sufren por ellos, pero se sufre. O sea, el sufrimiento es parte intrínseca nuestra, y se aprende del sufrimiento. Entonces, de alguna manera, hay que entender que el yo superior está limitado, el tetán está limitado a todo, está limitado a los engramas, le limitan los roles del ego, le condicionan un montón de cosas, le condicionan cosas realmente. Es decir, no es que viva en un paraíso eterno, ni que tenga control absoluto sobre todo, ni muchísimo menos. ¿Qué es la mente reactiva? Como hemos dicho muchas veces, la mente reactiva es esa mente de supervivencia. Entonces, esa mente reactiva pues es un auténtico problema para nosotros los seres encarnados, pero también para las entidades espirituales. Por ejemplo, pregunta número 6, ¿todo espíritu tiene mente reactiva? Sí, todo espíritu tiene mente reactiva, absolutamente todo espíritu. ¿Por qué? Porque todo espíritu, en el momento de la creación, por eón, es creado con mente reactiva. La mente reactiva es una mente que nos sirve para superarnos a nosotros mismos, para aprender, para hacer las cosas mejor el día de mañana. Entonces, claro, es una mente que nos invita a autosuperarnos permanentemente. El tener que estar todas las encarnaciones y durante toda nuestra existencia suprafísica venciendo la mente reactiva es absolutamente un reto para cada uno de nosotros que intentamos hacer cada vez las cosas mejores. Así que, desde ya que todo espíritu tiene mente reactiva y es completamente necesaria para la evolución. ¿Cuáles son los dos frutos de la mente reactiva? Como he explicado muchas veces, los roles del ego y los engramas. Por lo tanto, todo espíritu tiene roles del ego y engramas. Esto es así. Cuando se trascienden los roles del ego, se sube a un plano 4 o 5, y cuando no, se está en un plano 2 o 3. Pregunta 8. ¿Qué son los engramas y cómo condicionan al espíritu? Bueno, los engramas son unos implantes hipnóticos que quedan grabados en la mente reactiva a nivel conceptual. Esa mente reactiva a nivel suprafísica o a nivel física. Pero igualmente es mente reactiva, como digo, ya se quede grabado en el 10 o en el 90%, todo engrama. En cuanto se implanta en el 10%, ahora supongamos que estamos en el día a día y de repente pues sufrimos una tortura. Todos esos engramas, o yo qué sé, o tenemos una pérdida emocional, lo que sea, se muere un ser querido, lo que sea. Toda esa pérdida, todo ese dolor que nosotros tenemos a nivel emocional, queda grabado como engrama en nuestra mente reactiva, como persona, como 10%. Pero automáticamente queda grabado también en la memoria conceptual del espíritu como engrama conceptual. Entonces es automático, es decir, en el momento en el que se implanta como 10%, se implanta como espíritu, automáticamente. Entonces, ahí no hay mucho más que hacer. Esos engramas también condicionan al espíritu, porque esos engramas, ahora supongamos de alguna manera que, el espíritu encarna en otra vida y en otra vida muere ahogado. De repente, ese dolor se le va a quedar grabado al espíritu, ¿vale? Y de repente el espíritu pues va a volver a encarnar, y como todavía tiene esa vivencia ahí, la vivencia con dolor, ese 10% va a seguir estando condicionado también. O sea, el 10% va a estar condicionado y de repente va a decir, ostras, tengo miedo al agua. ¿Por qué tengo miedo al agua? Claro, al no tener un recuerdo de nuestras vidas pasadas, nos resulta mucho más difícil tener identificados de dónde provienen esos problemas que siempre son ocasionados por engramas. ¿Cómo condicionan los engramas al 10% encarnado? Como estoy diciendo, muchas veces como fobias, como depresiones, ansiedades, distrés, de muchísimas maneras las canalizamos.
incluso directamente como desánimo, como desazón, como directamente indiferencia, eso que te levantas y no tengo ganas de nada. Bueno, pues probablemente sea un engrama que te esté afectando de otra vida pasada, que te lo esté generando, o yo que sé, pues como digo, algún miedo a alguna cosa, algún problema de lo que fuera, algún trastorno mental también. Estos trastornos mentales casi todos son provocados por engramas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que cuando al tetán le está afectando absolutamente todo de lo que hay a su alrededor, ¿no? De lo que ha vivido, de sus vidas pasadas, le afecta todo. Ostras, claro, es que tú imagínate, un espíritu puede tener cientos de vidas, si en cientos de vidas ha tenido engramas, pues son muchos engramas, y de repente pues tiene muchísimas cosas que nos suceden en el día a día, digo ya, en el plano físico de forma terrenal, que decimos, ostras, ¿y por qué no me gusta esto? ¿Por qué me repele una persona? ¿O por qué me genera rechazo este deporte o esta actividad? ¿O por qué no me atrae? Pues probablemente porque puede haber engramas detrás de fondo que vengan de vidas pasadas donde no lo pasamos bien a ese respecto. ¿Cómo se borran esos engramas? Con la técnica psicoauditación. Siempre. ¿Psicoauditación revierte engramas del 90% únicamente o también del 10% encarnado? Bien, explico. Psicoauditación es una técnica desarrollada en 1997 por el profesor Jorge Raúl Holguín y que es una técnica que va por encima de la auditación dianética. Cuando Ron Hubbard, a mitad del siglo pasado, descubrió la mente reactiva y descubrió los implantes engrámicos, se dio cuenta que la raíz de todos los problemas psicológicos, psiquiátricos, etcétera, etcétera, se encontraba en los engramas. Entonces, claro, él inventó una técnica que es auditación dianética, en la cual, repasando un conflicto traumático, el engrama queda borrado. En cuanto tú vivencias de nuevo esa sensación, esa experiencia, una vez tú expresas eso con todas tus emociones, el recuerdo que tienes ya no duele. De repente esa vivencia la puedes volver a vivenciar, la puedes volver a recordar y ya no duele. Se queda como un recuerdo neutro. Neutro quiere decir pues que si te torturaron cuando eras pequeño, o te hicieron bullying, yo qué sé, o tuviste cualquier problema, cualquier pérdida, los repasas y ya no sientes carga, ya no sientes energía negativa. Dices, bueno, lo asimilas, lo comprendes y sobre todo lo aceptas, ¿no? El problema está en que cuando no repasamos eso, pues claro, tenemos ahí esa carga negativa que nos repercute en absolutamente todo lo que hagamos. Entonces, bueno, psicoauditación es una técnica que va más allá. Como digo, esa auditación dianética borra los engramas del 10%. Pero entonces observamos una cosa que es muy curiosa, y es que venían personas que eran clear. En dianética se denomina clear a la persona que no tiene engramas. ¿Qué pasa? Que nos encontramos personas que venían de dianética, que tenían muchísimos problemas, dolores de cabeza infernales, fobias de todo tipo, enfermedades. Entonces, hombre, nos dimos cuenta de que esa persona tenía engramas. ¿Cómo puede ser si ya se auditó, si ya es clear? Bueno, pues porque descubrimos que seguramente le estaba enviando esos engramas su yo superior o tetán, que estaba en ese otro plano. ¿Qué ocurre? Que ese yo superior o tetán le transmite permanentemente todas esas vivencias negativas. Entonces, pues, como hemos dicho antes, le genera todo esto. Entonces los engramas del 10% se vuelven a reactivar ad eternum, ¿no? Infinitamente. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, los engramas que le transmite el 90%, involuntariamente, aclaro, siempre los engramas los transmiten involuntariamente, están afectando a esa parte física. Entonces, psicoauditación es una técnica en que, en lugar de auditar a la persona, audita al tetán, al 90%, a ese yo superior. Y automáticamente el engrama queda resuelto en cuanto repasa esa vivencia con toda la intensidad emocional. Una vez recuerda esa vivencia como un recuerdo neutro, ya no queda engrama. El engrama del 90% se borró. A su vez, se borra el engrama del 10%, porque ese engrama del 10% estaba supeditado por el engrama del 90%. Entonces se borra. Así que sí, psicoauditación revierte y borra engramas tanto del 90% como del 10%. Tocando una vida pasada, revierte un engrama que puede estar afectando hoy. Un tetán puede auto-psicoauditarse, ¿no? O un tetán puede sanarse a sí mismo, puede borrar sus propios engramas. No. Mucha gente dice, no lo entiendo. Si un tetán, hombre, pues, yo qué sé,
Si necesitas repasar una vivencia, que conceptúe con otro tetán, con otro espíritu, con quien sea, y que le cuente la vivencia, y ahí pues se descarga. No es posible, necesita de un medium, necesita de un decodificador humano, de un medium, necesita de una unidad biológica, necesita de un receptáculo. ¿Y por qué? ¿Cómo puede entenderse que a nivel espiritual nos necesiten? Bueno, nos necesitan en todo, porque para empezar, para evolucionar, también nos necesitan, si no, no encarnarían, o sea, no tendría ningún sentido. Es decir, tenemos una mente muy dividida, nos han enseñado que nosotros somos nosotros, yo soy Raúl, y que mi tetán, bueno, pues estará por ahí, será Ruelvan, y es un mierda, ¿no? Por decirlo mal dicho, si no es capaz de venir y de ayudarme. No, hombre, somos uno, ¿eh? Somos uno, indivisibles, por mucho que yo esté aquí y él esté allí, somos uno y estamos conectados. Y como estamos permanentemente conectados, un estado de euforia mío lo traspaso al tetán, un estado de depresión del tetán me lo traspasa a mí, y así estamos en un ciclo interminable. Entonces, para nosotros estar bien, tenemos que estar nosotros bien y el tetán bien, con las dos técnicas, psicoauditación y psicointegración. Luego los repasaremos un poco esto. Pero como digo, el tetán no puede autopsicoauditarse porque nos necesita. Bueno, ¿y por qué nos necesita? ¿Por qué necesita de un medium? De acuerdo, porque hace la función, el medium hace la función de cable a tierra. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el tetán no tiene sentidos físicos. Y eso es una ventaja, como hemos dicho antes, pero también es un inconveniente. ¿Por qué es un inconveniente? Porque los sentidos físicos permiten vivenciar con intensidad recuerdos anteriores. Es decir, ellos necesitan de un receptáculo para lograr expresarse, transmitir emociones, transmitir rabia, o para llorar, para gritar. O sea, la única manera que tienen de expresarse realmente es mediante un receptáculo, y esa es la función que hace simplemente el medium. Por eso el medium tiene que estar preparado para soportar la carga. La carga luego se la queda, el medium. Yo, por ejemplo, me pongo mal, me duele el estómago, me duele la cabeza, lo que sea, ¿no? Pero el tetán queda perfecto. El tetán queda perfecto, es decir, el engrama a él se le borró. Entonces, necesita de un medium. Aclarada la pregunta. Entonces, bueno, ¿en qué consiste psicoauditación? Creo que esto ya lo hemos aclarado un poco, ¿eh? Es una técnica creada en 1997, la repasamos por si acaso, en que directamente borran gramas del 90%. Trabaja con el tetán, no con la persona, con el tetán. Hay personas que dicen, bueno, ¿y yo cómo sé si esa vida anterior es cierta o no? Bueno, es que al tetán le da igual que tú te la creas o que no, o que tú la veas como cierta o no. Al tetán, desde su percepción, la tiene clarísima. Es decir, esto es lo que me molesta, esto yo lo expreso y yo me alivio. Es una terapia con el tetán. Ahora, como he dicho antes, es que el tetán somos nosotros mismos. Es que es cuidar de nosotros mismos, cuidar del tetán. También hay tetanes que no se quieren presentar en psicoauditación. Dicen, no voy. ¿Y por qué si es estar mejor él? Pues porque no están preparados para confrontar una vivencia emocional que puede ser muy dura para ellos. Y no lo hacen. Y el 10 dice, hombre, entonces no nos ayuda. Bueno, es libre albedrío, y hay que respetar el libre albedrío. La entidad viene si quiere, se va cuando quiere, cuenta lo que quiere, y ahí ni el medium ni nadie puede hacer absolutamente nada, ¿no? Como digo, psicoauditación borra tanto los engramas del 90 como los del 10%. ¿Se puede reactivar un engrama? Sí, se puede reactivar un engrama. Los engramas se reactivan permanentemente. ¿Por qué se reactivan permanentemente? Porque seguimos vivenciando cosas de forma emocional. Entonces, ¿qué pasa? Un engrama que puede quedar completamente borrado, pues puede pasar una cosa, ese engrama, el engrama que queda borrado queda, ese ya no se va a reactivar. Si el problema no está ahí. El problema es que tenemos otros tropecientos engramas, que los hemos tenido cientos de vidas. ¿Cuántos engramas nos pueden estar molestando o condicionando? A lo mejor 5, 6, 10, 20, dependerá de la persona. Siempre habrá una cantidad de engramas que nos estén molestando y otros que estén en estado latente, por decirlo así, inactivos, que no nos están molestando. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si nosotros somos, por ejemplo, clear o hemos borrado engramas, pero seguimos siendo pasionales, no dominamos nuestras emociones, y de repente pues ocurre algo que nos pone mal, nos enoja, nos deprime, lo que sea, pues claro, uno de esos engramas que estaba inactivo, al ser una situación muy parecida, ¿no? Igual te encuentras con que, yo qué sé, discutes con tu padre muy fuertemente, y a lo mejor en otra vida discutiste con tu padre de tal manera que os matasteis, yo qué sé, por decir. Eso hace clic y se reactiva. ¿Es el mismo engrama que ya hemos tocado? No, es otro engrama, distinto. ¿Puede tener relación con los anteriores? Puede tener relación, porque los engramas hacen cadenas de engramas.
Y muchas veces uno tiene relación con nosotros, pero solo uno está activo. Bueno, pues se puede activar otro engrama de esa cadena de engramas. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Bueno, la solución para esto, ahí estamos, cómo evito que se reactiven engramas. Conseguimos que se reactiven engramas con psicointegración. Ahí es donde está la clave. Psicointegración. Psicointegración nos enseña a ser dueño de nosotros mismos, nos enseña a ser estables emocionalmente. Cuando somos estables emocionalmente, bueno, no digo que no vayamos a sufrir, si ocurre algo muy grave, incluso el mayor de los maestros, incluso la persona que esté más integrada del mundo, pues seguramente va a sufrir. Va a sufrir, lo va a pasar mal y se le va a reactivar un engrama. Es decir, que todos estamos en esa rueda, en ese juego. No hay nadie que quede excluido de ese juego. Pero seguramente la persona que tiene mayor dominio sobre sus emociones se recuperará antes, le afectará menos y el engrama que le pueda estar afectando le afectará con menor intensidad. Entonces, ¿cómo evito que se reactiven engramas? Pues como he dicho, controlando nuestros impulsos y nuestras emociones, trabajándonos a nosotros mismos con psicointegración. Una vez somos dueños de nosotros mismos y conseguimos que no nos afecte el entorno, que no nos afecten las vivencias, que no nos afecte lo que sucede en el entorno, nosotros no vamos a volver a activar engramas, porque nada va a activar esas emociones. Vamos a ser siempre estables. ¿Qué es psicointegración? Es una técnica también desarrollada por el profesor Jorge Raúl Holguín en 1997 que se encarga de equilibrar la mente humana, integrar los perniciosos roles del ego. ¿Puede usarse psicointegración con un espíritu? Sí. Yo puedo canalizar un espíritu. Robert, mi compañero Robert, que es psicoterapeuta transpersonal y que además psicointegra, puede psicointegrar al espíritu, y el espíritu, al comprender determinados roles del ego, se integra y automáticamente, al ya no ser inestable emocionalmente el espíritu también tiene mayor control sobre sí mismo y sobre sus impulsos para evitar que se reactiven engramas. ¿Puede un espíritu autopsicointegrarse o pedir ayuda a un espíritu maestro para que lo ayude a integrar los roles del ego? Sí, puede. Es decir, aquí sí. Un espíritu sí puede autopsicointegrarse. Lo que no puede es autopsicoauditarse porque necesita de un medium para descargar esas vivencias a nivel de los sentidos físicos. Pero autopsicointegrarse sí puede. Es decir, si el espíritu de repente, pensando, se le ocurre algo o contacta con sus guías, con quien sea, puede preguntarle información o el espíritu lo asesora y automáticamente revierte todo. Eso también, simplemente comprende una situación y puede integrar los roles. Depende mucho entonces también del trabajo que haga nuestro tetán en su plano. Hay tetanes más trabajadores, otros menos. Esto ocurre como en la vida, en el día a día, en el plano físico. Entonces, ¿para qué psicointegración espiritual? Es decir, ¿para qué voy a canalizar yo a un tetán y Robert lo va a psicointegrar si ya directamente ellos se pueden psicointegrar desde arriba? Bueno, pues porque muchas veces la perspectiva que le puede dar un psicointegrador encarnado, al vivir con otra perspectiva, con otro prisma, le puede dar unas pautas, le puede dar un punto de vista que un maestro no es capaz de darle, porque directamente desde su plano tiene otra perspectiva, lo ve de otra manera. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que a un espíritu le esté afectando mucho una pérdida emocional que tuvo en otra vida por un engrama, ¿sí? Un espíritu es mucho más impersonal, porque el espíritu en sí no tiene, de alguna manera, ese amor personal, porque ya es espíritu. Entonces, pues a lo mejor el espíritu no le va a poder asesorar bien, pero nosotros que estamos encarnados, que comprendemos lo que son los roles, que sabemos lo que son las pérdidas, muy probablemente podemos asesorarle de una forma mucho más cercana y empática. ¿Psicointegración borra engramas? No, no borra engramas, desactiva, que no es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que si yo comprendo una situación y yo comprendo que no tengo por qué estar mal cuando alguien no me apruebe, cuando alguien no me acepte, cuando alguien no opine como yo, o directamente puedo comprender que la pérdida no es una pérdida en sí, o sea, puedo comprender muchísimas cosas, ¿no? Una vez se comprenden estas cosas, automáticamente un engrama que puede estar doliendo queda desactivado, queda aletargado. Se puede reactivar ese engrama en cualquier momento en el que volvamos a estar desequilibrados en nuestros impulsos, ¿no? Es un poco eso lo que hace psicointegración a este sentido, ¿no? Entonces, como digo, psicointegración ayuda a todo esto. Una vez la persona está completamente integrada, no activará tantos engramas, ni reestimulará tantos engramas, y por otro lado, desactivará también
Desactivar quiere decir pues que perderán fuerza, es decir, que engramas que nos estaban condicionando de repente dejarán de condicionarnos. ¿Estarán borrados? No, no se borrarán hasta que pasen por psicoauditación. De hecho, psicoauditación también puede servir a una persona que es clear y que ya no tiene engramas que le afecten. De repente puedes repasar vivencias que no le estén afectando ahora, pero que tengan sus engramas, que estén desactivados y que quedan borrados. Entonces esa es la diferencia, ¿no? ¿Con qué terapia empiezo? Mucha gente lo pregunta, ¿psicoauditación o psicointegración? Bueno, esto depende mucho del caso, ¿vale? Dependerá de la persona, del problema que tenga. No es lo mismo una persona, por ejemplo, a lo mejor con ansiedad, que pueda estar ocasionado por roles del ego, que una persona que tenga un problema que claramente tenga que ver con engramas de vidas pasadas. De todas maneras, yo siempre recomiendo trabajar doble, es decir, trabajar tanto con psicoauditación como con psicointegración complementariamente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que mientras el tetán va borrando engramas, nosotros vamos integrándonos. Hay muchos audios en la página de forma gratuita en nuestro website, en tetrael.org, donde está toda la información. De ahí pues hay psicointegraciones gratuitas que a uno le pueden servir. Entonces es muy importante que uno vaya ya haciendo ese trabajo de introspección y de autoconocimiento. ¿Es psicoauditación una técnica pasiva o requiere de mi colaboración para que esta funcione? ¿No? Es decir, yo qué sé, ¿cómo trabaja el terapeuta? ¿Pone pautas? ¿Pone tareas? Pues mira, la diferencia entre psicoauditación y psicointegración es justamente esa. Psicointegración requiere de la colaboración del 10% directamente, porque la terapia se hace con el 10%. Entonces, si yo te estoy ayudando a ti, que tienes un problema personal, tú tendrás que ponerte tu parte. Tendrás que hacer lo que yo te diga, las pautas que yo te pida, etcétera, etcétera, ¿no? Psicoauditación es distinta, la terapia se hace con el 90%, no contigo. Por lo tanto, es el 90% el que tiene que estar participativo. Hemos tenido casos de personas que han resuelto problemas y después clínicamente probado en medicina de personas que no sabían que se les había hecho una psicoauditación, que no creían en el tema y que ni sabían que se les había hecho. Entonces eso demuestra también que no hay efecto placebo, es una técnica que funciona objetivamente. Ahora bien, como estoy diciendo, no requiere del trabajo de la persona, lo cual no quiere decir que, hombre, si la persona se repasa el audio, la vivencia que ha vivido, y uno, por ejemplo, entiende, ostras, claro, en otra vida sufrí mucho porque perdí a mi padre. Ostras, ahora entiendo que a lo mejor, claro, y de repente a lo mejor, al entender esa vivencia, a nosotros nos afecta mucho menos todo lo que nos pueda estar ocurriendo o lo que nos vaya a ocurrir en el futuro. Entonces, a veces tiene un efecto psicointegrador, esa psicoauditación, si la repasamos y la escuchamos muchas veces con la mente abierta. Pero insisto, la terapia es con el 90% y es necesario que el 90% esté participativo. Si el 90% no quiere participar, mal vamos, y a veces pasa, Ojo, a veces pasa. Pero la terapia es con el 90%, el 10% notará los efectos seguro. A veces se tarda más, a veces se tarda menos, a veces no es un tema de una sesión, dependerá del problema, se necesitará muchas sesiones, o sea, dependerá del caso particular y concreto. Una vez desactivado el engrama, ¿la mejoría es total? No. Esto dependerá del engrama, dependerá de lo que sea. Una vez el engrama ya condicionó y cambió nuestro código genético, nuestro ADN, ya eso no se va a poder revertir. Es decir, puede perder poder el engrama, pero no se va a revertir. Lamentablemente no. Es decir, psicoauditación no es una técnica que si yo me arranco el brazo me lo hace crecer. Ocurre lo mismo. Es decir, una vez que haya condicionado el ADN y nos generó, por ejemplo, una enfermedad, psicoauditación eso no puede curar la enfermedad, porque psicoauditación no cura. Revierte los engramas y nos ayuda a estar mejor. ¿La persona estará mejor? Sí. ¿Notará mejoría? Seguro. ¿100%? No. Para otra vida, seguro que no va a tener ese condicionamiento, porque si el engrama se borró, en cuanto vuelva a encarnar, será clear. Y ya no tendrá ese condicionamiento y ya no le pasará lo mismo. Pero en esta vida, si ya condicionó, afectó el ADN, no tiene solución. Ni esta terapia ni ninguna terapia del mundo. Ya os pueden vender misa y os pueden decir lo que quieran. No hay solución. Se puede ayudar más, se puede ayudar menos, pero uno tiene que a veces acostumbrarse a vivir con los condicionamientos que uno tiene. Y todo el mundo tiene, ojo, a veces pensamos o queremos creer que solo nosotros tenemos el problema. Es que solo yo. Los demás tienen sus problemas, y tienen sus cosas también, no penséis. Y tienen cosas que son irresolubles, completamente irresolubles. Aceptar eso, ese trabajo de aceptación que se consigue con psicointegración, es un trabajo personal que tenemos que hacer nosotros y que nadie puede hacer por nosotros.
Entonces, la mejoría será en un porcentaje, una vez desactivado el engrama. ¿A un 100%? Bueno, dependerá. En algunos casos sí, en la mayoría no. ¿Por qué funciona esa cohabitación? Bueno, pues porque tenemos casos comprobados, reales, completamente comprobados y reales, de personas, como digo, que no sabían que se les había hecho esa cohabitación y habían revertido sus problemas, incluso con comprobaciones médicas de qué problemas se habían revertido, ¿vale? Yo creo que un poco con todo esto queda claro ya las dudas que había. Si hay más dudas, haremos otro vídeo para resolverlas, pero yo creo que un poco más o menos es esta la idea. Muchos de los preconceptos que muchas veces arrastramos de distintas corrientes filosóficas, espirituales, etcétera, nos hacen que ya si ya vamos con un prejuicio, no entendamos absolutamente nada de un concepto nuevo, ¿no? A vino nuevo, odres nuevos. Y creo que es un poco en lo que estamos. Se necesita una mentalidad de cero, se necesita volver a nacer, se necesita dejar de lado todos los prejuicios para lograr comprender los conocimientos del nuevo milenio, ¿no? Y es un poco lo que pretendemos. Así que desde aquí, desde Tetrael, mucha fuerza, mucha luz a todos. Trataremos de seguir informando, trataremos de seguir aportando con contenido de calidad a quien les resuene bien y a quien no, pues lo lamento mucho, porque al final ningún librillo sirve para todos. Cada maestrillo con su librillo. Muchas gracias a todos por habernos visto. Si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribiros al canal y activad la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo. Mucha luz.